En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Para Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán? Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz. Es una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores. Hombre, que es eficaz, lo puede jurar la UCO. Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Carlos? Pero eficaz, oye, debía tener tropecientas manos, debe ser como Siva. O sea, con una mano negociaba con PNV, con otra con Bildu, con otra con Junts, con otra, mira, me ha salido una mano para atrás. A ver si la gente se imagina lo que significa. Con otra te organizaba una trama de obras públicas, con otra te controlaba el dinero del Partido Socialista, con otra el reparto de dinero del petróleo. Uno de sus más estrechos colaboradores. Si es que Pedro Sánchez nos lo está reconociendo, es que no le escuchamos. Uno de más estrechos colaboradores, no lo puede decir más claro Pedro Sánchez. Y es que la verdad es que no acabamos de habituarnos a estos escándalos semanales. Es una barbaridad. Instante, Carlos. O sea, ¿es normal que cada semana, cada 2 semanas o cada 3 salga un informe de la UCO sobre corrupción del gobierno de Pedro Sánchez, de sus ministros, de sus manos derechas? Es que esto es te digo increíble. más, Miguel Ángel, hace 15 años, 20 años en España, te salía, fíjate, voy a coger una patita, que mañana se puede leer, por cierto, en Libertad Digital con todo detalle. La patita de conexión con el gobierno de Aragón, en la época del ya fallecido Javier Lambán. Salía eso, y con eso, no sé, eran 4 meses de tertulias, eran 4 meses de informaciones, con una patita de una conexión con un gobierno regional porque había aparecido una obra presuntamente amañada, con una. Bueno, aquí es una página de las 200 y pico páginas de este informe, que compiten con las 300 y pico de las de hace una semana, que compiten con las 300 adicionales de otra semana antes. O sea, es una avalancha de corrupción, una avalancha de porquería como no habíamos visto en la vida. Y además, es que ya estamos llegando a unos niveles de tanta corrupción que parece que el informe de la UCO tiene que estar lleno de cosas súper llamativas, súper escandalosas, para que sea una brutalidad. Y es que cada informe de la UCO que conocemos es una brutalidad. Si es que la semana pasada teníamos al fiscal general siendo juzgado por un delito de revelación de secretos, y pasan unos días y estamos con la cloaca de Pedro Sánchez, y cuando no hemos acabado con la cloaca estamos ya con el último informe de la UCO, el penúltimo, porque ya saldrá en unas semanas o meses el siguiente. Es que es tremendo. Vara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Alejandro. Muy buenas noches, Carlos. ¿Con qué titular te quedas? A ver, con el de Marruecos, con el de que cobraban el 2%, con el de hay que contactar con el número 1, con el de Aragón, con el de Usue Barcos, con el de la estructura societaria y reparto familiar de Santos Cerdán. El guión da para 12 películas, hay que reconocerlo, pero yo me quedo con que es demoledor para Cerdán, demoledor para el partido, demoledor para Pedro Sánchez. Tú te puedes equivocar con Ábalos. Oye, puede ser que en un momento dado secretario de organización, ministro número 1 de todo el presupuesto, y dices, y no me he enterado, luego ya cuando me entero, bueno, lo intento corregir, pero en fin, es que, yo con él he estado recorriendo kilómetros y kilómetros y me he fiado de él. Bueno, te puede pasar. ¿A quién no le pasa? Bueno, esto no le pasa a todo el mundo, pero bueno. Pero ya al segundo, dices, secretario de organización, en el eje vertical, clave, fundamental del partido, no es casualidad, y no puedes decir, también me ha fallado. No, sabes perfectamente que es estrecho colaborador y sabes perfectamente lo que está haciendo. Es que lo que está haciendo es lógico y natural que lo supiera todo el mundo. ¿Y cómo no lo va a saber el presidente del gobierno? Si hasta se hacían fotos en el Penta. Además, yo cuando veo lo de las fotos en el Penta digo, pero tanto secreto de que apagaban los móviles, se comunicaban por los medios más herméticos y dicen... En la canción La chica de ayer se hablaba del Penta y este era el chico de mañana. El chico de mañana, mañana. Porque al final dice, Alonso estaba en el Penta haciéndose fotos con el señor de Acciona. Dice, bueno, que se llama Pellegrini, por cierto. Sí. Alonso y Pellegrini es un Madrid-Betis, que eso va por casualidad, ¿no? Pero es imposible que no lo supiera. Hoy ha estado el presidente del gobierno, cuando le han preguntado en la rueda de prensa, dice, oye, ese no tan hermético es el reconocimiento de que evidentemente esta historia les ha hecho muchísima pupa lo de Cerdán, muchísima pupa, súper
Santos Cerdán, que decía el otro día, en el mitin de Sevilla, que decía el Zapatero, dice, era el súper Santos Cerdán. No, lo tenía fíjate, todo. además, Y lo tenía todo, incluido una esposa llamada Paqui. Vamos a volver a escuchar esa declaración de Sánchez hablando de cómo, según ellos, mantienen una lucha sin descanso contra la corrupción, que debe ser que van a acabar con la corrupción, pero por agotamiento. Vamos a escucharlo. El Gobierno de España y también la organización que yo lidero, desde el primer minuto que se conocieron todo este tipo de situaciones, este caso, lo que hemos hecho ha sido, 1, colaborar con la justicia, 2, actuar con contundencia, y por tanto eso es lo que estamos haciendo. Y ahora tenemos que dejar a la justicia trabajar, y es el tiempo de la justicia. Nosotros hemos hecho y hemos asumido esa responsabilidad política, hemos actuado de manera contundente y vamos a esperar efectivamente al desarrollo de esas investigaciones judiciales. Mira, un comentario y 2 noticias sobre lo que estaba diciendo Vara, que tiene toda la razón. Vamos a ver, si hubiesen querido vendernos el calamar caducado de no, es que Ábalos se nos coló, Ábalos no se te coló porque Ábalos fue el que comandó la moción de censura, Ábalos era uña y carne contigo, Ábalos era el del Peyot, Ábalos lo hablaba todo contigo. Como nos ha dicho Víctor Aldama, hablaba 8 veces al día. A Ábalos le dijiste tú que estuviera allí, Pedro Sánchez que estuviera en el aeropuerto para recibir a Delcy. Delcy es la madre del cordero de toda esta trama, porque era la conexión con una narcodictadura para que entraran negocios por la puerta grande. O sea, no cuela. Pero bueno, vamos a imaginarnos que hay alguien muy crédulo, muy inocentón, 28 de diciembre, y decide, venga, vamos a creernos que Ábalos... Vale, es que a Santos Cerdán, en el último Congreso Federal, te acordarás tú, Vara, que no hace nada, lo reafirmó como secretario general. ¿Por qué lo reafirmó? Porque se le caía el tenderete, porque lo necesitaba. Y no lo sabía. De Santos Cerdán todo esto no lo sabía, pero si todo esto de Santos Cerdán ocurría 3-4 años después de que hubiese saltado ya la espita de este caso, con la espoleta, porque esto es una bomba, pero vamos, sideral. ¿Cómo no va a saber lo que estaba pasando con Santos Cerdán? ¿Cómo no lo va a saber? Si de hecho las referencias son continuas. Las reuniones de la cloaca en Ferraz no las conocía Pedro Sánchez. Pero esto va de cachondeo, esto va de chiste. Es que en el Congreso de Sevilla, cuando le reafirma en el cargo de secretario de organización a Santos Cerdán, es cierto que dentro de la omertá que hay en el partido... Que faltaban semanas para que se presentara el informe. Es que había del propio gente, Santos Cerdán. Y la gente que estaba allí cubriéndolo, yo por compañeros periodistas que estaban allí, dicen, oye, lo que hay es el run de que decían, ¿cómo se va a atrever Pedro a ratificar a Santos Cerdán cuando todos sabemos que está pringao? Que está pringao y que va a salir el informe. Era aquí estoy yo y por mis narices, de modo que adelante. Y luego ya cuando pase lo que tenga que pasar, pues ya haré lo que ha hecho hoy. Pedro Sánchez, nosotros colaboramos con la justicia, no sé qué, ya. Digo, pero ¿de dónde a cuándo? Tú no te vas a enterar de lo que hace tu secretario de organización, que además es que se movían tanto con tanto, la red es tan amplia, porque es que lo que has hecho tú, el repaso físico simplemente, pero es que estaban en Andalucía, en Marruecos, al final terminaban hasta en Gabón. Dices, bueno, y no se enteran ni en exteriores, ni... Oye, que tenemos también ahí. Dice, vamos a ver, esto es imposible que no lo supieran. Bueno, leo algunos de los titulares para que ustedes, querida audiencia, se vayan intentando organizar la mente, porque es una avalancha de información y de mierda, de corrupción la que se está destapando, que es brutal. Santos Cerdán, Ábalos y Koldo cobraban un 2% de comisión por amaño de obra pública. Bien, siguiente titular. La trama de obras públicas del PSOE operó en Marruecos justo después de la visita de Pedro Sánchez. Y todo esto con mensajes del estilo de con el 1 estaría bien contactar. Les doy las fechas para que aquí nadie se lleve a engaño. El mensaje famoso de con el 1 estaría bien contactar es del 28 de diciembre de 2018, Día de los Inocentes. Tócate las narices. Bien, el viaje de Sánchez había sido a Marruecos, allí presencial, 19 de noviembre de 2018, un poquito más de un mes antes. Y posteriormente hubo un encuentro con el primer ministro de Marruecos 10 de diciembre del 18. Fijémonos en el 18, que no tardaron nada en poner la trama a pleno funcionamiento. Bueno, pues justo después de estas dos llega el famoso mensaje 28 de diciembre. ¿Se estaban refiriendo a Ábalos? Se podían referir a Ábalos porque de hecho tenía un viaje. ¿Estaban utilizando las gestiones de Pedro Sánchez? Hombre, pues sería complicado, ¿verdad? Porque por el camino se envían entre ellos, y lo envía Santos Cerdán, un listado con el nombre de 2 ministros africanos. ¿Tú envías el nombre de 2 ministros africanos en plena visita presidencial y el gobierno de Marruecos no le dice nada a Pedro Sánchez? ¿Este qué es, el concurso de chistes de Pernambuco o qué? No, es como que hacen como que miran para otro lado y yo no me he enterado, pero es imposible. En Marruecos. Claro, en Marruecos, que saben todo de todo, más
que nos sabe como no la comuniques marca todo, de calzones vamos, de Santos Cerdán. Como no O sea, comuniques todo presidencialmente, prepárate, porque allí no hay ceses. con un viaje de Ábalos, dos Hay otra ministros, cosa. dices, claro, ya saben que van donde van, es que no hay forma humana ¿Quién de pasó que la se- lista de los 2 ministros? ¿Quién se la dio a Santos Cerdán? ¿Santos Cerdán tenía interlocución con Marruecos? Espera que me aguanto casi la carcajada. A mí lo que me parece súper llamativo de toda esta historia, decía Pedro Sánchez hace unos instantes en ese sonido, la organización que lidero, la organización criminal que lidero, es lo que hay que decirle a Pedro Sánchez, y yo creo que es inabarcable tanta corrupción, y como es inabarcable, es imposible que Pedro Sánchez no supiera nada de todo lo que hacía su máximo estrecho colaborador, que era Santos Cerdán, con todas estas... O sea, es que la avalancha de información y de corrupción de todos los movimientos que hacía Santos Cerdán, es imposible que Sánchez no estuviera al corriente del mismo. Luis María Pardo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Luis María, tú cuando te metiste a esto de acusación popular, Justicia de Europa, ¿fuiste consciente de que ibas a necesitar un aporte energético extra todas las semanas? Yo es que os estaba escuchando y había una serie que se llamaba Corrupción en Miami y podríamos denominar esto Partido Socialista Obrero Español, corrupción en cadena. Porque la verdad es que, como dice Miguel Ángel, o sea, es que yo no me puedo creer que el presidente del gobierno, en una cadena de corrupción que ha marcado un antes y un después este informe de la UCO, no estuviera o no tuviera conocimiento de la podredumbre que existía dentro de su partido. A ver, te doy más titulares, Luis María, y tú nos los vas priorizando. Lo digo para que la gente vaya teniendo el repaso de toda la jornada. La UCO da por probada la conexión entre Acciona, Servinávar, Santos Cerdán, Koldo García Ezaguirre y las obras presuntamente amañadas. Los movimientos bancarios revelan que el 75% de los ingresos de Servinávar procedían de Acciona. Vamos, que Servinávar era una instrumental como la copa de un pino. Otra noticia. La UCO acredita que la mujer, la hermana y el cuñado de Santos Cerdán, para que luego digamos que no defienden la familia, se beneficiaron de la trama Koldo. La UCO señala que ha detectado que Santos Cerdán y su entorno habrían hecho uso de una tarjeta de crédito de Servinávar para pagar sus gastos. Y Servinávar recibía directamente adjudicaciones públicas en toda esta etapa de control socialista. Luis María. Bueno, pues lo que se viene a acreditar, ¿no? De cierta manera que con esa UTE que se hace con Acciona se llevaban, al parecer, un 2% y luego a través de las famosas cooperativas, ¿no? O de 2 cooperativas era donde, bueno, presuntamente se venía a circular ese dinero, ¿no? Además, hay un dato muy importante que no puede pasar desapercibido, que es el túnel de Velate, porque creo que la concesión o la licitación fueron 68 millones, si no fueron 68, fueron 48. Creo que era, ¿no? Hubo ampliaciones posteriores, sí, pero la inicial fueron... ampliaciones. Exacto, la inicial fueron 68, efectivamente. 68 millones de euros, estamos hablando de un 2%, no es una cuantía menor, ¿no? Por cierto, Luis Pero María, que para la gente, para que no se nos pierda la gente, la última ampliación de 8,5 millones, creo recordar que ha sido en junio o julio del 25, de este sí, año. Es que a O sea, eso voy. cuidado, que es que no se cortan un pelo, es que les da lo mismo. Y ha sido muy interesante que la UCO haya fijado, ¿no? su diana, su blanco, en ese túnel, porque claro, de ahí podría derivarse presuntamente una posible vinculación de más partícipes en toda esta trama, ¿no? Y habría que apuntar incluso ahí ya las autoridades de Navarra. Entonces, a ver lo que va a pasar aquí en las próximas fechas. Yo creo que la UCO tenía muy claro dónde tenía que buscar, yo creo que lo ha encontrado. Este informe de la UCO supone un antes y un después. Voy a tomar como mías las palabras de Aitón Esteban cuando le hizo la moción de censura hace 7, 8 años ya al Partido Popular. Ten cuidado, Luis María, porque acercarse al PNV produce daños estructurales. A eso voy. Porque hace 7, 8 años se marcaba un antes y un después, y este informe de la UCO es un antes y un después, en el momento en el cual cada vez que la UCO empieza a señalar determinadas conductas, en posteriores informes todo eso se va corroborando. Y aquí al parecer han aparecido 3 personas o 3 cargos, por decirlo así, como que venían a corroborar lo que dijo Víctor de Aldama,
que vino a decir como que, bueno, algo como la moción de censura, ¿no? Y tal, a ver el PNV qué papel tenía en toda esta historia. Y ahora a lo mejor comprendemos por qué muchos de los socios del gobierno de Pedro Sánchez no le retiran el apoyo a Pedro Sánchez. Bueno, a lo mejor comprendemos incluso, Luis María, el por qué se lo dieron, ¿no? Pero fíjate... bueno, claro. ¿Y por qué están ahora mismo manteniendo ese apoyo? Están unidos por el secreto, por lo que todos nos imaginamos. Otro titular en línea con lo que estabas diciendo, Luis María, que a mí me parece gravísimo. Yo sé que siempre nos vamos, bueno, en el caso del PSOE, o a los latigazos de coca o a las prostitutas. En la corrupción normal nos íbamos al dinero. Bueno, esto también es un ejemplo del deterioro que tenemos de nuestra vida pública. Pero a mí me gusta ir también a cómo se fraguan esas alianzas políticas. Y leo este titular. Cerdán exigió nombramientos. Literalmente hay un pliego de nombramientos con todos los cargos puestos que pone peticiones del PNV, tal cual, sin miramientos. Dice a José Luis Ábalos, a petición del PNV para garantizar pelotazos 6 días después de la moción de censura de Sánchez. ¿Cómo se engrasó esa moción de censura, señores del Partido Socialista? ¿Cómo se engrasó? Claro. Es que es eso, Carlos, es decir, ese es el precio que se paga por el apoyo. Entonces yo entiendo de que cuando eso ahora empieza a acreditarse, ¿no? Que es que tardaron 6 días. Es decir, como es como un acuerdo, ¿no? Por cierto, en una de las fotografías que aparece en el informe de la UCO, esto es muy curioso, en el piso, ¿no? Aparece un papel, ¿no? Y creo que salió una noticia, no sé si es vuestra, yo creo que es vuestra, que no se llega a diferenciar, no se llega a leer, ¿no? Lo que hay. Pero me he recordado eso que decía Koldo, ¿no? No, le decía Santos Cerdán, eso lo ponemos en un papel y luego lo rompemos. Para que no quede nada, ¿no?, de lo que estamos hablando. Entonces, a ver si en esos papeles que había ahí, ¿no?, también se eran los acuerdos post-moción de censura a los 6 días que se llegaron para pegar esos pelotazos que al final, al parecer, han pegado toda esta gente. De verdad que es gravísimo, Carlos. ¿Qué crees que puede ocurrir a partir de ahora con Santos Cerdán, con toda esta gente, con los directivos de Acciona? Pues yo no lo sé, Santos Cerdán se aproxima a los 6 meses. Sí, el 26 de diciembre, ¿no? Yo creo que cumple. Sí, que prevé la ley de enjuiciamiento criminal para mantenerlo en prisión. Además, él está en prisión por el riesgo de destrucción de pruebas y la ley de enjuiciamiento criminal, el artículo 505, lo delimita a 6 meses, a no ser de que hubiese pues una prórroga por parte del magistrado, que yo en principio lo descartaría. Pero lo que sí que está claro es que a raíz de esas nuevas detenciones que se han producido por parte de los empresarios que pueden estar vinculados, se podría abrir otra vía, ¿no?, de que hubiese otras posibles empresas involucradas en esta trama. Por cierto, que todo esto con encuentros en Ferraz. No vamos a dejar de destacar esto. Anchón Alonso visitaba Ferraz. Lo digo porque, vamos a ver, visitar Ferraz significa visitar el cuartel general del Partido Socialista, cuyo secretario general no es el secretario de organización. No, el secretario general es Pedro Sánchez. Si alguien se cree que en un partido tú puedes entrar en la sede y no se entera el de arriba del todo, es que no conoce un partido, pero vamos, ni el partido de la agrupación municipal de Alcorcón un día ¿sabes? No sé, de tormenta máxima. O sea, en los partidos todo movimiento institucional es conocido por el jefe. Todo. Ahí todo. Si me dejas decirte una cosa, hoy ha sido muy gracioso cuando creo que ha sido Patxi López, ha venido como a reconocer que Antonio Hernando asistió a una reunión por el famoso tema de las cloacas, porque ha venido a decir como que era un experto en ese ámbito. Entonces me dice, hombre, Antonio Hernando venía directamente del presidente del gobierno. Entonces es que no sé cómo nos iba a enterar Pedro Sánchez. No, pero vamos a escuchar esa declaración, porque experto en cloacas, bueno, si quiere decirlo Patxi López, pues él sabrá cómo son sus amigos. A lo mejor es que ahí todo el mundo es experto en este tipo de cosas. Los demás somos expertos en trabajar, que es a lo que nos hemos dedicado toda la vida. Pero lo que era experto en ser el director adjunto de gabinete de Pedro Sánchez. Vamos a escucharlo. Parece que Leire llama a Ferraz, dice, oye, que tengo información, que he visto no sé qué, y entonces pues Santos la recibe. Dice, ¿quién más sabe de estas cosas porque conoció en su época todos esos tejemanejes y tal? Pues Antonio Hernando, pues venga, que me acompañe, punto. Tejemanejes, Luis María, defina tejemanejes, saunas y prostíbulos. Es que es de lo que estaban hablando. O sea, conocía esos tejemanejes. Me parece gravísimo, porque además nombra a Leire, nombra al director adjunto de gabinete, es decir, para que los oyentes entiendan, es decir, un jefe de gabinete, un director de gabinete es la mano derecha, la mano de detrás, la mano de delante del presidente o el secretario de un partido o del presidente del gobierno, lo sabe todo de él.
Entonces, ¿qué pinta ahí Antonio Hernando? ¿Qué pinta esa reunión? ¿Qué pinta ahora que Patxi López venga a decir que además asistieron y que le ve como una cierta naturalidad a algo que no puede ser natural, ¿no? Porque además, si la sede de un partido se convierte en el lugar más seguro para realizar esos tipos de tratos que se llevaban a cabo, es que uno tiene que empezar a pensar es que había más gente involucrada en todo esto. No, totalmente. Luis María, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un saludo a todos, buenas noches. Bueno, el que se piense que esto ha terminado aquí, le leo un titular, en concreto este es del debate. La UCO acumula pruebas contra el expresidente de la SEPI. Este no es Ángel Víctor Torres, este no es Santos Cerdán, este no es Nadia Calviño, este es María Jesús Montero. Bien, la UCO acumula pruebas contra el expresidente de la SEPI y sospecha que fue otra muleta de Cerdán para cobrar los sobornos. Esta persona es Vicente Fernández Guerrero. ¿Dónde encontró cuando lo empiezan a cazar porque lo imputan en el caso Aznalcóllar? ¿Dónde encuentra cobijo laboral? En Servinavar, la sociedad propiedad 45% de Santos Cerdán. Dios bendito. Sevilla-Pamplona, el eje. No es una trama, al final, es un ¿qué narices tramón. pintaba este señor allí? A publicidad volvemos y seguimos. Miren, pues mientras que estábamos en la publicidad, estábamos aquí hablando de por qué nadie ha delatado lo que ya es obvio. Bueno, pero ¿quién lo iba a delatar en el Partido Socialista si a todos los ha premiado Pedro Sánchez? Y hemos empezado a repasar y miren, ¿se acuerdan? Adriana Lastra. No, es que a mí me llegó el queo de que José Luis Ábalos, el tema prostitución, delegada del gobierno en Asturias. ¡Hala! Ya está. Silencio garantizado. Maricha Ruiz, la jefa de prensa. No, es que era muy crítica, muy crítica. ¡Hala! Presidenta del hipódromo se la hizo. Venga. Mariano Moreno, el extesorero, que es que había visto muchos sobres. ¡Buf! Se va a quejar, se va a quejar. Presidente de NUSA, 245.000 euros. César Luena, estaba en una candidatura anti-Sánchez. Venga, eurodiputado, bien pagado. Antonio Hernando, es que es de los críticos, estaba en la candidatura de Patxi López. No te preocupes, gabinete de presidencia y ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones, creo que es. Bien, Óscar López, es que estaba entre los críticos, presidente de Paradores, gabinete y ahora ministro. Como para hablar alguno. Armengol, Torres. Armengol, presidenta del Congreso, Torres elevada a ministro, ya está, todos callados. ¿Quién iba a delatar aquí nada? El silencio de los corderos. Se les acababa. Sí, es una humertad que está muy bien pagada, porque Sí, dices, bueno, al final no es porque crean en el proyecto del progreso, no es porque El crean suyo. en las siglas, porque les importa un bledo, no nos engañemos. Estamos hablando de que se mantienen callados porque Sánchez, que tiene conocimiento de cómo es la condición humana, no nos engañemos, sabe que todos estos son unos pringados que les calla la boca simplemente con un carguito de nada. Digo, bueno, algunos Pilar muy Alegría, no nos olvidemos, Pilar Alegría. delegada del gobierno en Aragón, que se encuentra con lo del parador de Teruel y no te preocupes, donde tú ves un problema, yo veo una solución, Aquí está el una cargo. oportunidad. Pero es ¡Pumba, que ministra! hay que reconocer que Pedro Sánchez otra cosa no, pero cuida a su gente y las protege hasta el día anterior a que salga el informe Sí, de la sí. UCO de Santos Cerdán. O sea, es que eso, en comparación con el Partido Popular, que cada vez que uno es señalado ya se convierte en el auténtico apestado que lo tiran por el barranco, el Partido Socialista... Llevamos contando meses que va a ser el informe de Santos Cerdán y hasta el día anterior los ministros poniendo la mano en el fuego, Pedro Sánchez no sé qué. O sea, eso es tremendo, ¿eh? El La Partido diferencia. Socialista, quien tiene información, tiene un tesoro. Bueno, vamos con CalPlus. CalPlus, eso sí que es un tesoro de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Gente maravillosa a los que hay que mimar. Buenas noches, Carlos. El socio al que quiero dedicar el programa de hoy cumple 56 años y probablemente nos esté escuchando mientras pasea con su perra de nombre Mía. Muchísimas felicidades a Javier Marín López, de Sagunto, Valencia. Y gracias por echarnos una mano desde pandemia con la suscripción. Más de 5 años ya en el Club de Libertad Digital. Gracias, Javier, y una galletita para Mía de nuestra parte. Vamos a recordar que pueden contactar con el club en el teléfono 91 409 4002 o escribirnos a club@libertaddigital.com. Pues nada, un abrazo enorme a Javier de Sagunto. Mira, Javier, 56 años,
más de 5 años en el club, seguro que no le hubiese puesto a la perra o perro, no sé qué tenía, Ábalos, no sé si era. Ah, dices Ábalos. No, Ábalos no sé lo que Ábalos tiene. no le hubiese No puesto... sabemos ni cómo se llama. No le hubiese puesto de nombre Mía, le hubiese puesto nuestra, porque la pagamos nosotros. O sea, ahí pagamos, los de la trama los pagamos todos. Bueno, desde nosotros. hoy Ábalos es gran jefe indio, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Oye, Javier, un gran nombre, hay que reivindicar la propiedad privada. Me encanta que nos escuchen paseando al perro. Hombre, claro. Porque es de lo mejor que se puede hacer a estas horas, es pasear a un perro y encima estar escuchándonos. Eso quiere decir que nos quiere tanto como a su perro, porque la gente quiere mucho a sus perros, y Javier es socio de Pandemia, de modo que Javier, lo mismo, según está escuchando las noticias, le va pegando tirones al perro, al collar, y va la pobre Mía, que parece que va con el fuera borda. Mía es un encanto de perro. Bueno, lo que podría hacer Javier le queda en esta ocasión un poquito lejos, pero lo que pueden hacer algunos oyentes, en este caso de Zaragoza, es ir a vernos. ¿Por qué? Porque el próximo miércoles, día 26, vamos a estar en directo en Zaragoza. Además, yo creo que vamos a estar todos los aquí presentes. Vamos a hacer el programa de la Noche de Cuesta en el edificio Caja Rural de Aragón, que está en la calle del Coso número 29 de Zaragoza. La entrada es libre hasta completar el aforo, así que ya saben, tienen una cita con nosotros el miércoles día 26 a las 8 de la tarde en el edificio Caja Rural de Aragón, con la colaboración del Gobierno Autonómico. Con la colaboración del Gobierno Autonómico y con la colaboración nuestra, que ahí estaremos. Por supuesto. Evidentemente. Bueno, pues déjenme que les recuerde algunos de esos titulares, porque es brutal lo que está pasando. Miguel Ángel, más allá de que lo intentemos resumir, es que no dejan de salir coletazos, vías colaterales de toda esta historia. Repito, la UCO acumula pruebas contra el expresidente de la SEPI, era Vicente Fernández Guerrero, no se acordarán ustedes, porque la verdad que entró, y estas cosas que pasan en el PSOE, según entra, ¡pumba!, imputado, claro. Por cierto, con una petición está pendiente de sentencia, creo que el juicio ha terminado ya, en la Audiencia Provincial de Sevilla, por una petición de nada más y una cosa así moderada de 19 años de prisión. Era otra adjudicación pública, cómo no, en la reapertura de la mina de Andalcollar, que era una mina que tenía una explotación, creo recordar, estimada de 15.000 millones de dólares. Y ahí también hubo una cosa tan extraña que, repito, le cayó una petición de 19 años de prisión. Bueno, pues la UCO considera que también se suma a la lista de los que hemos estado diciendo y que parece que es una muleta de Santos Cerdán para cobrar los sobornos. Esta persona, el expresidente de la SEPI, como presidente de la SEPI, lo nombraba María Jesús Montero. O sea, yo ya no sé, María Jesús Manos Quemadas, cuál es el listado que lleva, pero es brutal. Yo no sé muy bien, Miguel Ángel, te lo pregunto, ¿cuándo va a dar por finalizada la instrucción el juez? Lo digo porque como la mantenga abierta mucho más, es que se va a llevar por delante a medio PSOE. Bueno, hay que decir que el juez Leopoldo Bendito Puente sea, por cierto, ya avisó en un auto hace poco que quedaba mucha investigación en esta pieza, porque estamos hablando de la pieza en la cual se investiga el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública. Y en esta parte de la investigación todavía quedan muchos vericuetos que se tienen que indagar, por lo tanto vamos a estar hablando de esta investigación muchos, pero que muchos meses. Y fíjate que yo creo que también tenemos que ser optimistas desde el punto de vista de que Pedro Sánchez ha intentado colonizar todas las instituciones. Y no ha conseguido efectivamente controlar al Fiscalía General del Estado, ha conseguido controlar al Tribunal Constitucional con Cándido Conde Pumpido, ha conseguido controlar la Abogacía del Estado, ha conseguido controlar el Tribunal de Cuentas, pero al final el Estado de Derecho en España y los resortes que tenemos para acabar, vigilar y fiscalizar toda esta corrupción sistémica sanchista, pues han saltado. Menos mal para los ciudadanos, y ahí tenemos pues a los agentes de la UCO heroicos que están investigando absolutamente todo, porque la UDEF de la Policía Nacional ha sido desactivada por el gobierno y todo lo investiga la UCO. Tenemos una serie de fiscales anticorrupción, jueces de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, de Plaza Castilla, de los juzgados de instrucción. Gracias a ellos se está sosteniendo el Estado de Derecho con toda esta podredumbre, como decíamos antes, con todo este sistema corrupto que abarca todos los niveles, todas las instituciones, empresas públicas, ministerios. Es tremendo lo que estamos viviendo. Vara, te leo otro de los párrafos de la UCO que apunta, ahora ya no es ministra, ya no es vicepresidenta de España, es vicepresidenta europea. La hemos incrustado en la Unión Europea. Leo literalmente el párrafo. Escribe tal cual la UCO. Anchón Alonso, o indirectamente a través de Coldo y Santos Cerdán, el futuro de Minamuga, ya hemos hablado de él, estaba supeditado a la DIA, Declaración de Impacto Ambiental, a la DIA favorable que debía ser emitida por el Ministerio de Medio Ambiente.
ahora denominado Ministerio de Transición Ecológica. A este respecto, no sería hasta el 31 de mayo de 2019, momento en el que Ábalos ya formaba parte del gobierno, esto lo escribe literalmente la UCO, cuando el proyecto minero obtendría la declaración de impacto ambiental favorable por parte del MITECO, el Ministerio de Teresa Rivera. Otra que aparece de nuevo, hay que recordarlo, de nuevo, que ya ha aparecido en contactos, Víctor Aldama la señaló desde el primer momento, contactos para la concesión de la licencia de Villafuel, trama hidrocarburos, contactos para un encuentro Begoña Gómez-Teresa Rivera, para el tema de subvenciones y proyectos de la España vaciada, aparece por todas partes. Ha aparecido mucho, es verdad, Teresa Rivera. De momento se ha conseguido escapar, su refugio en Bruselas parece que la tiene blindada, pero ¿os acordáis cuando tuvo que hacer el examen ese de ingreso que hacen para entrar en la comisión y hubo una eurodiputada nórdica que dijo: ¿y qué ocurre en el caso de que esta señora, por lo que sea primero imputada y luego condenada? Porque claro, ya estaban evidentemente informados en Europa, por lo menos quien quería enterarse de todas estas andanzas de Teresa Rivera, que ha llevado el estandarte español al Europarlamento y por supuesto a la Comisión Europea, simplemente como infectada porque está salpicada en un montón de asuntos y en un montón de asuntos graves, sin contar, por ejemplo, el tema de, no nos olvidemos, el tema de la Dana de Valencia, que ahí también se puso de perfil, y gran parte de todo lo que ocurrió, no nos olvidemos que también fue por el Barranco del Pollo, y ella era la ministra ecológica que se negó a llevar a cabo las obras que se tenían que hacer. Yo creo que tarde o temprano Teresa Rivera no creo que termine bien. A mí lo de Teresa Rivera me parece que el cerco se estrecha y son tantas cosas, lo que hemos dicho antes de la cantidad de cómo se extienden los brazos de la peste de la corrupción del PSOE, que va desde Ferraz hasta no sabemos dónde, de momento a Gabón, pero lo de Teresa Rivera tarde o temprano va a serle imposible que siga respirando con la tranquilidad que yo no creo que tiene. Pero Vara, bueno, tampoco se nos va a olvidar el papel suyo, que era fundamental en evitar las muertes de la Dana de las inundaciones de Valencia, que la juez de Catarroja decidió que no aceptaba un informe de la Guardia Civil que señalaba como el origen del 87% de las muertes el desbordamiento a la riada provocada por el Barranco del Pollo, cosa que se hubiese evitado si la responsable de las cuencas hidrográficas, Teresa Rivera, hubiese mantenido el control de las cuencas hidrográficas, la limpieza, y no se hubiese amoldado a la ley de huertas. Por cierto, que el Partido Socialista está hablando de intentar recuperar a Chimo Puig. ¿En serio? Sí. ¿En serio? El de los hermanos, el de las subvenciones por todas partes. Bueno, Diana Morán no les tira y entonces ya les vale cualquier cosa. Están hablando de Pilar Bernabé, si no, Chimo Puig. Y el de la ley de huertas. El de la ley de huertas, que tenía toda la conexión con dejemos que la hermana naturaleza nos invada. Y ya, si nos mata, pues ya... no han llamado a declarar ni a Teresa Rivera ni a Chimo Puig. Rechazó el informe de la Guardia Civil que apuntaba a ello. No nos engañemos. Yo no he visto una cosa así nunca jamás, pero bueno. Eso es muy chirriante. Venga, vamos con la cloaca, que aquí se entremezcla todo, como para no... Bueno. Es que todo es cloaca. Todo es cloaca. Empieza en Ferraz y no sabemos hasta dónde. ¿Qué es cloaca? Cloaca eres tú, ¿no? Cuidado, porque Leire Díez esta mañana se ha sulfurado mucho, se ha enfadado mucho en Telecinco, en el programa de Ana Rosa, y ha señalado a Antonio Hernando por todo lo alto. Antonio Hernando en la etapa en la que Antonio Hernando era director adjunto del gabinete de presidencia de Pedro Sánchez. Claro que hay un papel. Claro que hay un papel. Yo he sido absolutamente prudente, pero el papel de Antonio Hernando no fue accesorio. No fue accesorio. Y una cosa es que yo voy a seguir siendo prudente porque creo que quiero serlo, y otra es que yo pasaba por allí. No, oiga, mire, no es así. Ahí había muchos intereses. Muchos intereses. Alejandro Requeijo, El Confidencial, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Nada, un placer tenerte aquí. Déjame que cite una noticia tuya que encaja como anillo al dedo. Leire Díez y Dolcet llevaron a Ferraz un audio de las saunas del suegro de Sánchez tras estallar el caso Begoña. Los dos investigados confiesan que en pleno periodo de reflexión del presidente entregaron ese material en una reunión con Santos Cerdán y Antonio Hernando. Sí, es algo de lo que informamos hoy en El Confidencial, y creo que es algunos de los puntos más novedosos de lo que dio de sí la maratoniana jornada judicial, con las declaraciones de Leire Díez y de su socio colaborador, el empresario Javier Pérez Dolcet. Para mí es significativo varias cosas. Una, que señalaron directamente a Hernando como una de las personas que estuvieron presentes en esas reuniones,
y eso implica ya no solamente al partido, sino al Palacio de la Moncloa, porque como has recordado, en ese momento Hernando era director adjunto de la presidencia del gobierno. La segunda es una cuestión que a mí me parece importante, que dijo Pérez Dolcet, que es: intentamos reunirnos con ellos antes, pero no nos hacían caso. Es decir, que fue solamente cuando explotó el caso de Begoña Gómez, cuando dijeron algo así como, bueno, vamos a ver qué quiere esta gente, que igual nos interesa. Y lo tercero es que efectivamente les interesó al menos algo, que fue ese audio sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Para no aburrir a la gente ni hacerlo más farragoso, Carlos, ese audio es una conversación entre el polémico comisario José Villarejo y el secretario de Estado de Seguridad en época del Partido Popular. Están hablando de las saunas de del suegro de Pedro Sánchez. Y en su momento el Partido Socialista entendió que eso era una prueba de que les habían estado espiando a Pedro Sánchez y a su familia desde antes incluso de que Pedro Sánchez fuese presidente del gobierno. Pero ahí Alejandro, Sí. O sea, ¿cómo llega a ese convencimiento Pedro Sánchez cuando él tenía que tener conocimiento de su suegro, de Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez, de que, vamos, por lo menos por la información de Villarejo, el sistema de grabación llevaba puesto desde hace un montón porque Sabiniano Gómez era colaborador de la policía? Sí, ni siquiera voy tan allá, Carlos. Es que es una conversación entre Villarejo y un alto mando del Ministerio del Interior en tiempos del Partido Popular, hablando de las saunas y comentando cuestiones sobre los negocios del suegro de Pedro Sánchez. Es cierto que todo lo que rodeaba al comisario José Villarejo iba siempre envuelto en un halo de misterio. Es verdad que en esa conversación se mostraba el interés en investigar qué había ahí. Es verdad que se ponía el foco evidentemente en el líder socialista, pero la Audiencia Nacional nunca encontró ningún tipo de delito en esa conversación. A mí me parece significativo porque Pérez Dolcet y Leire Díez y la periodista Patricia López le llevaron ese audio a Ferraz, al Partido Socialista, en los días de reflexión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ese audio se publicó en la prensa en esos momentos, a pesar de que ya se había publicado 2 años antes, y eso lo utilizó el Partido Socialista para salir a decir: ¿veis cómo lo que va desde las saunas hasta la imputación de Begoña Gómez en realidad es solamente una misma cosa, que forma parte de una guerra sucia contra nosotros? O sea, que utilizarlo lo utilizaron. ¿A ti te cabe en la cabeza, Alejandro, que si estaba en esa reunión Antonio Hernando no lo supiera Pedro Sánchez? Ahí ya se me escapa. Evidentemente, esta investigación acaba de empezar y no tengo ninguna duda de que las muchas partes que están personadas en el procedimiento pedirán la declaración judicial de Antonio Hernando, aunque solo sea como testigo, es decir, con la obligación de contestar a todas las partes y de decir la verdad. Antonio Hernando ha hablado hoy con los compañeros del País, o habló ayer. Hoy los compañeros del País introducían en su crónica la versión de Antonio Hernando. Él lo que decía es que solamente estuvo allí 20 minutos, que le llamó Santos Cerdán atendiendo al conocimiento que tenía Hernando de la causa de Villarejo, porque él había sido el portavoz socialista en el tiempo en el que estalló el caso Villarejo, y que a los 20 minutos se marchó sin darle más importancia. Pero vosotros habéis puesto el audio de Leire Díez esta mañana con Ana Rosa. Es decir, algo más a lo mejor sí que estaba implicado respecto a lo que él ha dicho a los compañeros del País. Sí, aparte que Leire Díez es verdad que es muy efusiva, pero en esto no tenía ninguna pinta de estar inventándoselo. Ha saltado como un resorte, ha dicho, ¿cómo que 20 minutos? ¿Cómo que 20 minutos? De eso nada, de eso nada. Era una figura, le ha preguntado de hecho que Tigaral, le ha dicho nuclear y ha sentido. O sea, que no era una figura accesoria. Alejandro, enhorabuena por esa información y seguiremos muy atentos porque yo creo que esto ha dado un salto cualitativo. O sea, muchos estábamos hablando porque había testimonios que apuntaban a Pedro Sánchez, pero ahora tenemos un emisario de presidencia de gobierno en una de las reuniones. Alejandro, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Carlos. Pues ya tenemos salto cualitativo en la cloaca. Yo creo que la cloaca está escalando, ¿no? Claramente, porque Totalmente. creíamos que habíamos llegado pues al tope de Santos Cerdán. Con Santos Cerdán desconocemos qué es lo que ha pactado Pedro Sánchez, pero lo cierto es que está ahí calladito en la cárcel, ¿no? Además decían que se había adaptado fenomenal, que le invitaban el corte de pelo, los presos y tal, que él está encantado de la vida en la cárcel y calladito. Entonces... Por eso no han dejado de presentar recursos para sacarlo. Está tan contento que no pasa un día sin querer salir. Pero claro, aquí ya pasamos ese tope de Santos Cerdán, que parecía que el tema de la cloaca iba a ser difícil, y de repente Leire Díez y Pérez Dolcet empiezan a poner el foco en Antonio Hernando. O sea, yo creo que esto hay que interpretarlo con el sentido de que ellos están pidiendo protección. Quizás se creen que ahora pues Pedro Sánchez no quiere protegerlos, quiere pasar de ellos, y entonces están como
advirtiendo, un aviso a navegantes. Ojo, que estamos poniendo encima de la mesa a Antonio Hernando, y por lo mismo que estamos poniendo encima de la mesa a Antonio Hernando, a lo mejor el siguiente podría ser el propio Pedro Sánchez. Entonces yo creo que están haciendo ese aviso a navegantes porque con toda la intencionalidad del mundo, tanto Dolcet como Leire Díez en su declaración, de repente ponen ese nombre que no es una persona cualquiera, que es una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez y uno de sus más estrechos colaboradores. Hoy Ibarra no solamente ha señalado, Leire Díez en este programa, en el de Ana Rosa, no solamente ha señalado a Antonio Hernando, sino que ha señalado a Diana Morán. ¿Porque pasaba por ahí? No, porque ha osado insultarla. Y ha dicho unas declaraciones Diana Morán, también ministra, también responsable del partido en la Comunidad Valenciana, y la ha llamado Antoñita la Fantástica. Y se ha enfadado muchísimo y ha dicho, uy, Diana Morán, tú cállate a ver si voy a hablar de ti. Es que tiene mucho peligro. Yo creo que al final, bueno, la fontanera es que se pone a hablar y cuidado que hay gente que puede temblar. En el tema de lo de Diana Morán es como una vendetta personal porque le ha molestado. Hay cosas que no soporta y sabe que Diana Morán... Los fontaneros es lo que les pasa, que cuando empiezan a mirar tuberías ven la porquería de todos. Y saben mucho porque es que, quiero decir que, vamos a ver, es que la fontanera es Santos Cerdán, no nos olvidemos. Y Santos Cerdán en su momento, bueno, es el partido, no se llevaban nada bien desde Ferraz con la pareja de Hernando y López. No nos olvidemos que estos dos... pues hicieron campaña contra Pedro Sánchez, no entendieron también muy bien por qué los trajo a Moncloa. Evidentemente ya hemos contado, se trata aquí de que tenga la boca callada y que estén todos contentos. Pero en su día los llamaban los koalas, ¿os acordáis? Porque estaban en Moncloa, no pegaban ni golpe. Dicen, claro, es que duermen 20 horas de 24. La pareja de los koalas, dice. Pero y ahora, de pronto, también emergen todas esas venganzas ocultas que hay en los partidos, aunque todo lo tape Pedro Sánchez, pero empiezan a salir. ¿Y quién está algo más fuera de control? Esto está claro, por la forma de ser y porque no tiene ningún papel muy claro en su futuro, pues es la fontanera. Y vamos a ver más de uno y más de dos. ¿Con cuánta? Es que aparte de Hernando, había 7 u 8 más en esa reunión. Estaba que, Juanfran Serrano, que está de momento Serrano, sigue, que era la mano derecha de Santos Cerdán, sí. y lo han mantenido, pese a la imputación y la prisión provisional de Santos Cerdán, lo han mantenido a Juanfran Serrano en la ejecutiva del Partido Socialista en el área de territorial. Estaba Jon Antolín. Este le tengo perdida la pista, pero Jon Antolín era en aquel momento responsable de prensa, es decir, había cúpula. Sí, pero estaba en prensa. Efectivamente. Estaba Santos, sí, de hecho yo creo que alegó cuestiones personales, ¿verdad? Lo que se alega siempre cuando sales corriendo y esperas que no te coja ni el tren. Bien, estaba Santos Cerdán, por supuesto. Ahora tenemos conocimiento de Antonio Hernando, es decir, que estaba lo más nutrido de presidencia de gobierno y de la cúpula del Partido Socialista. Y lo quieren hacer pasar como una reunión con una señora que, bueno, no sabemos ni lo que dice ni lo que habla, pero estaban allí todos, el partido y la Moncloa. Cuidado que esta reunión era algo más que una simplemente vamos a conocer a esta señorita era loquita. Altísimo nivel. Claro. Bueno, vamos a ver un momento, porque yo me he cascado ahí, vamos a decirlo llanamente, con Leire Díez en el mismo programa, pero que no es por la autocita, sino porque, vamos a ver, cuidado porque aquí se le ha caído otra cosa. O sea, desde hacía mucho tiempo estaban insultándonos en Libertad Digital, nosotros tuvimos acceso a los archivos, que aparecían en un drive, en un archivo central, donde se veía que esto es lo que les fastidia de esta historia. Se veía que no eran cuestiones de salvar al soldado Sánchez con respecto a un posible ataque interno. De eso había, el tema de saunas, prostíbulos. Pero lo que hicieron fue, a partir de ahí, como tenían ya en plena forma la cloaca, operar contra el juez Peinado, contra la juez Viedma, contra el fiscal jefe anticorrupción, el señor Luzón, Alejandro Luzón, contra Víctor de Aldama, contra la UCO, contra el teniente coronel Balas. ¿Y cuál era el punto de conexión de todo lo que he citado? Pues proteger a Sánchez de la corrupción. Lo que quiere decir que de aquella reunión, que yo creo que ahí se le ha caído otra vez otra verdad a Leire Díez, efectivamente Antonio Hernando no era una figura ocasional. No. A partir de ahí estuvieron muy coordinados. Y esto es lo que le ha molestado a Leire Díez cuando se lo enseñas delante. Escuchen. Aparecía un letrero porque es una frase suya donde ponía me han hackeado. Si le han hackeado significa que es suyo, ¿vale? Aquí aparece última modificación suya, ni del hackeo ni historias. Por cierto, aquí aparecen también informaciones sobre Peinado. Esto también tenía mucho que ver con la famosa investigación. Mire, anotaciones sobre Peinado. Por pero cierto, a usted aparecen anotaciones. Le importa, pero si es mi documentación privada. Ah, bueno, ya lo ha reconocido. Está bien, vamos avanzando. Vamos avanzando. Pues acaba de reconocer todos los archivos. Y a partir de este momento se les cae la coartada. Porque ya no pueden argumentar, no, nos llamaron a Moncloa solo para lo de las saunas y prostíbulos y todo el resto.
Los informes, por cierto, uno de los informes que a mí me llamó muchísimo la atención era nada más y nada menos que el informe sobre el capitán Bonilla. ¿Quién era el capitán Bonilla? Al que le mangaron unos chats, los retorcieron, los manipularon, los distribuyó, por cierto, Radio Televisión Española, bien, ahí haciendo gala de lo que es la lucha contra el bulo, ¿verdad? Y era el famoso bulazo en el cual aseguraban que la UCO estaba pensando o estaba planeando ponerle una bomba lapa al coche del presidente del gobierno. O sea, estas barbaridades solamente deben pasar por este tipo de mentes. Bien, pues qué casualidad que aquello, 3-4 meses antes de que se distribuyera el bulo, ¿quién tenía los archivos con las grabaciones? No las manipuladas, no, el íntegro, la cloaca. La cloaca. Porque la cloaca estaba absolutamente en todo. Leire Díez es la fontanera del PSOE y lleva años transitando por la cloaca sanchista. A mí me parece muy mala idea por parte de dirigentes socialistas atacarla a ella, porque Leire Díez obviamente tiene mucha munición de muchos del Partido Socialista, que ha estado metida en la cloaca, y la cloaca de Sánchez es muy grande. Eso en primer lugar. Y luego me estaba acordando la declaración de ayer de Leire Díez con eso de que no se reconocen las grabaciones, ¿no? O sea, es que es tremendo, ¿no? Porque le decían en el interrogatorio ayer, pero ¿usted reconoce la reunión con el fiscal Estampa? Y dice, sí, la reconoce. ¿Y el audio, la grabación? No, la grabación no la... Pero, y le decían, pero ¿y por qué no reconoce usted la grabación? Y decía, no, ya por consejo de mi abogado no tengo que contestar esa pregunta. Es decir, es que no tenía nada más que decir Leire Díez. Obviamente ese audio es verídico, obviamente Leire Díez hablaba con el fiscal Estampa durante más de 3 horas, 12 referencias al presidente del gobierno Pedro Sánchez, hablando del problema de las saunas, Pere Dolcet diciendo que es que habían puesto micrófonos en las saunas y en la casa de Pedro Sánchez. Todo eso es real, y por mucho que Pere Dolcet y Leire Díez intenten, pues la verdad es que una forma de defenderse bastante surrealista, es decir, que sí, me he reunido con ellos, ellos hablan, pero no es mi voz. Hombre, pues eso no hay quien se lo crea, ¿no? ¿Quieres ver ahora o escuchar algo verdaderamente surrealista? Bueno, ya hemos escuchado a Pachi López decir que, no, hombre, llamaron a Antonio Hernando porque era un... Que pasaba por allí. Experto. ¿Qué pasaba por ahí? No sabemos, ¿experto en qué? En tejemanejes. Experto en tejemanejes, ¿qué pasaba por ahí? Claro, va y resulta que sale, efectivamente en el programa de Ana Rosa, sale Leire Díez y dice, perdón, ¿cómo que 20 minutos? 20 minutos y unas narices. Era una persona totalmente troncal. Bueno, pues se tiene que inventar Pachi López la siguiente. Escuchen. Ella dice que Antonio Hernando tenía un rol crucial en las reuniones. ¿Por qué cree usted que ella dice esto? No se pregunta solo a ella. ¿Qué quieres que te diga? No voy a interpretar. Lo que viene siendo un argumentario pensado y reflexionado. Bueno, que me han pillado, déjenme en paz. Vale, bueno, avanza y sigue Pachi López con sus genialidades. Nosotros vamos a defender siempre el buen nombre del Partido Socialista y con este caso de Leire, si hace falta en un momento determinado también acudir a la justicia, acudiremos. Si hace falta en algún momento determinado. Pero vamos a ver, si ha hablado de Pedro Sánchez, de Antonio Hernando, de Santos Cerdán, de Jon Antolín, de Juanfran Serrano, pues no sé si falta Pablo Iglesias, pero inicial. Es que llevan lo mismo por lo que Leire, que hoy te decía, he denunciado, y tú decías, a mí no me ha llegado ninguna aquí denuncia. Estoy esperando. Si dice que es aquí mentira, sigo esperando, miren, unas cuantas horas después y aquí sigo esperando. Pues esto es exactamente lo mismo. El Partido Socialista lo tiene muy fácil. Si esta señora está diciendo mentiras, está diciendo además algo tan grave como que actúa en nombre del Partido Socialista y es mentira, no se entiende que no la denuncien. Y sobre todo cuando llevan amenazando con que la van a denunciar, yo creo que ha habido 12 o 15 portavoces del PSOE, o por lo menos personeros, que han dicho que iban a denunciar. Y dice, bueno, aquí no la denuncia nada, estos son como las folclóricas. He avisado a mi equipo de abogados que va a presentar una denuncia contra el programa no sé qué. ¿Cómo? Bueno, y todavía lo estamos esperando. Yo creo que Pachi López es un pobre hombre al que no le cuentan nada. No tiene ni idea de lo que está pasando. Ni idea. Él estaba, Antonio Hernando iba en su candidatura. Sí, lo digo porque cuando buscaban el tema de las saunas y prostíbulos no lo buscaban para ayudarle a Pedro Sánchez, pero en la tesitura lo buscaban para fastidiarle en las primarias. Claro, que se trataba de las primarias, pero en este caso yo creo en concreto ya está muy descolgado de por dónde van los tiros Pachi López ahora mismo. Bueno, yo creo no sabe ni lo que van a preguntarle en la sesión de control al presidente del gobierno. Fuera de lugar. A Pachi López, alias Estudios en Ingeniería comenzados, me lo veo recibiendo las noticias de la UCO, las noticias de Santos Cerdán, las noticias de Teresa Rivera, las noticias de la operación en Marruecos, las noticias de Servinávar, las noticias de Leire Cloaca. ¿Qué hago con esto? Y no ha dicho déjeme en paz, que me voy al gimnasio de puro milagro. Y no me pregunten. Bueno, Lucía Guadalupe, háblanos de Division Home y nos vamos después a publicidad.
Ya saben, en ocasiones las herencias son un problema, discusiones interminables en las que no se llega a ningún acuerdo. La mejor decisión es dejarlo en manos de expertos. En Division Home le ayudarán a resolverlo comprando su porcentaje de la propiedad. No dejen que el problema se prolongue. Llame al 91 737 90 57 o entre en divisionhome.es. Division Home, la solución a sus problemas de herencia. Recuerde, llame al 91 737 90 57. Bueno, pues les damos información actualizada, les leo el titular, surgía esta mañana, la UCO, la misma UCO, sí, esa a la que el Partido Socialista no deja de llamar, guardias fachas vestidos de guardias civiles, colaboradores con fachas con toga, bien, pues la UCO detenía al presidente de la Diputación de Almería, Partido Popular, por contratos irregulares de mascarillas. También ha sido detenido el alcalde de la ciudad almeriense de Fines, Rodrigo Sánchez. Hay actualización, ¿verdad? Bueno, la actualización es que el Partido Popular Andaluz ha suspendido de militancia a los 3 detenidos, que son, como decías, el presidente de la Diputación, el vicepresidente y el alcalde de la localidad almeriense de Fines, que es Rodrigo Sánchez. Además, el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular ha incoado expediente informativo con el fin de esclarecer los hechos objeto de investigación. Vamos a escuchar a Esther Muñoz porque se refería de esta manera. Atención. Lo que sí le puedo asegurar es que yo no voy a salir aquí a decir que la UCO son fachas con toga, como haría Patxi López. No voy a salir aquí a decir que hay un lawfare contra altos cargos del Partido Popular. Y lo que sí le puedo confirmar es que no hay ningún comando del Partido Popular dedicado a investigar a todos aquellos guardias civiles o fiscales o jueces que investigan a cargos del Partido Popular, como pasa en el Partido Socialista. Puede haber casos de corrupción en todas partes. En todas partes puede haber casos de corrupción. Lo único que esperamos es que la respuesta sea esta. A ver, yo reconozco que yo espero un poco más. O sea, a mí me encantaría que los partidos tuvieran una especie de control previo, porque ya estamos hasta las narices de ver casos de corrupción por todas partes. Ahora, llegado este momento, lo que esperas es esto, que es justo lo que no hizo el Partido Socialista. O sea, porque que esta mañana se venían muy arriba, o la UCO tal, y la UCO, la misma UCO a la que estabais insultando hace 3 minutos, los mismos jueces que eran fachas con toga, las mismas actuaciones por mascarillas que era una conspiración y era lawfare, ahora sí, ahora os encanta, ahora estáis encantados desde la izquierda con esto. Esto es lo normal, y lo normal es que sean depurados inmediatamente. Voy a más. Si no se depuran, si vemos escapatorias de estas que salen corriendo, tapándose así con una especie de sotanilla, estilo Patxi López, es porque tienen cosas que callar. Cuando tú dices fuera, fuera, significa que no tienes ningún miedo a lo que puedan decir de ti, que es lo mejor que puede ocurrir. Bueno, pues este ha sido el paso dado y lo pongo en contraposición, lógicamente, a lo que hace el Partido Socialista, porque en el año 21 ya tenía comunicación de la trama Coldo Pedro Sánchez, y ¿qué es lo que hizo? Y digo que tenía comunicación porque tenían metido un topo, el comandante Villalba de la Guardia Civil, que estaba pasando información, y estaba pasando información a todos los niveles. Bueno, ¿y qué es lo que hicieron? Mantenerlo en listas a José Luis Ábalos. Eso es lo que hicieron. ¿Y qué hicieron con Santos Cerdán? Confirmarlo hace bien poco como secretario general. Hasta que 2 semanas después se lo tumbaron con el informe de la UCO, cuando estábamos todos los periodistas publicando ya lo que llevaba el informe de la UCO. Yo me imagino, ¿no?, a esos asesores de Ferraz, esos asesores de Moncloa, que esta mañana de repente operación de la UCO contra el PP. Se frotaban las manos. Frotándose las manos, preparando el argumentario, la corrupción del PP, pum, pum, pum. Yo creo que estaban ahí emocionados y de repente informe de la UCO de Santos Cerdán. O sea, pues fíjate, la parada de máquinas ha tenido que ser histórica en Ferraz y en Moncloa. O cardiorrespiratoria. Tanto es así que antes de que saliera el informe, claro, lo primero que hemos conocido era la nueva imputación de 3 miembros de Acciona, y ya con eso ellos ya sabían que lo que venía después era un informe. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha salido Patxi López, al que escuchábamos antes con otros asuntos, le han preguntado por este caso y en otras circunstancias pues hubiera entrado, vamos, a matar directamente, ¿no? Y simplemente se ha limitado a decir que el Partido Socialista estaba como acusación en esta trama, que al parecer no es de ahora, viene del año 2021, y que bueno, pues que verían a ver cómo terminaba. Pero fijaros, con todo lo que podía haber dicho, ya sabía que no iba a ser un buen día para el Partido Socialista. Es que esto es lo que hay que hacer, o sea, que es que a mí me da olímpicamente lo mismo que me roben del bolsillo izquierdo que del bolsillo derecho. El pequeño problema es que el izquierdo lo tengo ya con agujeros de lo que han apretado. O sea, vamos a dejarnos de historias. O sea, claro que te puede salir un escándalo por todas partes y saltan en todos los partidos. Y lo mínimo que esperas es que el Tribunal de Cuentas actúe y ahora está inutilizado. Lo mínimo que esperas es que dentro de la Policía Nacional, se permita actuar a la UDEF y la tienen maniatada. Que a la UCO no le toquen las narices, que los jueces puedan actuar y no los insulten y no les hagan cacerías. Eso es lo que perseguimos. Eso es lo que perseguimos, para que se cace ¿a quién? A los del PP, a los del PSOE, a los de cualquier partido, que nos da lo mismo. Que es que el robo nos quita exactamente los mismos recursos, que nosotros nos dedicamos a trabajar,
cada mañana, 6-7 de la mañana, arriba. Y te acuestas a las 11-12, después de trabajar. Y si consigues ver una serie, pues gracias. ¿Para qué? Para sacar adelante nuestras familias. A ningún partido, a ninguna trama, a ningún corrupto. Pues esa es la historia, creo que es bastante sencillo de entender. Pero ayer cuando ya emerge el tema del 2%, ya se veía venir que evidentemente, lo que pasa es que sí que es cierto lo que dice Miguel Ángel, porque esta mañana solo tienes que oír al equipo de las urracas sincronizadas, que estaban todos cantando lo de Almería. Urracas parlanchinas, porque ¿verdad? es así, exactamente así. Y de bueno, hoy las cotorras estaban unánimemente felices con el tema de Almería, cuando de pronto la realidad es que viene la UCO y te pone el tema de Santos Cerdán encima de la mesa, que es demoledor y es una bomba. Contra eso no hay quien pueda, de modo que se tienen que, bueno, pues rehacer el mensaje y le pillas a gente como Pachi López que no sabe muy bien cómo reaccionar, porque ¿qué vas a decir? Por cierto, que hoy en el último informe de la UCO también aparecían relaciones con Óscar Puente, ¿vale? Y nos está escuchando Javier Chicote. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Que también tú publicabas una noticia, la voy a leer. El gobierno gasta 1 millón de euros en habilitar 2 áticos, si es con 1 millón de euros. La reforma son 2 áticos de hiperlujo, para Óscar Puente y Ana Redondo. Te ha intentado desmentir y han salido trasquilados en el gobierno. Cuéntanos toda la historia, Javier. Bueno, sí, es que no había mucho desmentido posible, son documentos oficiales y ellos están viviendo allí. La historia es que Patrimonio del Estado, es decir, Ministerio de Hacienda, tiene un piso pues importante, 570 metros cuadrados aproximadamente, en un edificio señorial muy cerca del Congreso de los Diputados. Una solución habitacional no es, sí. Javier, no. No, yo creo que cabe gente ahí. Y bueno, han hecho una reforma integral y son dos pisos. Al tener 2 entradas lo han convertido en 2 viviendas. Una se la han asignado a Óscar Puente, ministro de Transportes, y otra se la han asignado a su compañera de Valladolid, Ana Redondo, ministra de Igualdad. La reforma es sin escatimar en nada, todo lujo de detalles, las máximas calidades. El contrato eran con IVA 1 millón y algo, pero me dicen que hubo una desviación al alza de en torno a 100.000 euros. Es verdad que eran pisos grandes, pero oye, gastarte 1 millón de euros en reformar 2 pisos... Bueno, es que por lo que nos estás diciendo, Javier, claro, era 1.100.000 más 100.000 de desviación, sí. 1.200.000 que vamos a puntualizárselo a la audiencia, que no estamos hablando del coste de comprar. No. Reforma. Exacto. O sea, yo no sé cuál es el nivel de reforma, lo digo literalmente. O sea, que una reforma por todo lo alto de un piso de estos, de los que nos estás describiendo, solo uno, 200 y pico, casi 300 metros, una reforma por todo lo alto pueden ser 150.000 euros, 200.000. O sea, el resto hasta llegar a 1.200.000. Yo calculo que se han gastado aproximadamente el doble de lo razonable. De hecho, esto lo ha realizado una empresa que es pues no cualquier empresa, es la que, por ejemplo, restauró la Puerta de Alcalá o la Fuente de las Cibeles o el Banco de España. Es decir, que es calidad máxima. Y bueno, esto lo adjudicó Hacienda, se ejecutó, se pagó y se trasladaron a vivir allí. Entonces, lo gracioso ha sido el desmentido que han dicho como que era una infame mentira o algo así, escudándose en que esto se adjudicó justo antes de que Puente fuera ministro. A mí qué más me da. Esto se ha hecho para el ministro de Transportes, y ahí vive el ministro de Transportes. No vive Carlos Cuesta, no vivo yo, ¿no? Ahí vive el ministro de Transportes. La reforma la ha hecho el gobierno, la ha pagado el gobierno, y por otra parte, que este ya es otro debate, pero el ministro de Transportes tiene 4 casas en propiedad. Tiene 4 viviendas. 3 en Valladolid y una en Valencia. Dices, Javier, que nosotros no vivimos. Si quieres, un día hacemos la prueba y vamos tú y yo a un partido y vamos con las cervezas. A ver si nos abren la puerta. Va a ser que no, ni uno ni otro. Pero sí, una cosa tremenda. Javier, no creo que después de que tú hayas hecho la aclaración esta mañana en Telecinco y hayas demostrado que tú habías publicado, de hecho, los contratos y todo, sí. ¿Ha habido una rectificación suya? Nada. No, nada. Pero no solo eso, es que yo, antes de publicar, como hago siempre, pues contacté con ellos para preguntarles dónde estaban antes, cuánto tiempo llevan aquí, si querían decir algo. Pese a que era una historia que ya estaba documentada y yo ya sabía que estaban dentro. Entonces, el director de comunicación de Óscar Puente no tuvo a bien ni siquiera contestarme. Le llamé 2 veces y le escribí un mensaje diciéndole quién era. Entonces, debe ser que como trabajo en el ABC, no merezco que ese asesor de prensa que cobra un sueldo público me atienda.
no encuentro otra respuesta. Sí me respondió la persona encargada de comunicación de Ana Redondo, pero me dijo que no podían hacer ningún comentario sobre la residencia de la ministra por motivos de seguridad. Ellos, si quieren vivir en un sitio secreto, pues que se lo paguen ellos si Javier, quieren, pero es un edificio público. Te digo una cosa, Javier, por motivos de seguridad no puedes comentarlo si vive allí, pero Claro. por motivos de seguridad si no vive, claro que puedes decir que no. Claro, o sea, claro, aparte que yo digo ni yo que siquiera he teniendo en publicado cuenta el calle número de y viviendas en Madrid, ¿sabes? Por eliminación no vamos a ir. Claro, yo ni siquiera he dicho ni la calle, no el número, es que no he dicho nada, he dicho que está cerca del Congreso de los Diputados, no hay más. Y luego que es un edificio que es público, que se paga con nuestro dinero, no solo este millón, es que los suministros también se los pagamos. Le pagamos el agua, le pagamos la luz, se lo pagamos Es que yo me absolutamente temo, Javier, que el coste ese que efectivamente dices tú tiene que estar como poco en el doble de una reforma lujosa. Eso tiene que incluir equipación. Eso no puede ser exclusivamente la reforma. Es decir, yo tengo la sensación de que hayan colado de rondón, pues no lo sé, es sensación mía, es hipótesis, pero equipos de música, televisores a todo trapo, no lo sé, porque si no, no Pues sale. yo te diría que eso lo han pagado aparte, ¿eh? Porque al menos pues el entonces pliego ya me estás asustando, Javier. el pliego de los detalles técnicos es un documento que cito que tiene, me lo he estudiado también, tiene 95 páginas y ahí va por capítulos, ¿no? Demolición, carpintería metálica, carpintería de madera, revestimientos, pintura, alicatados, no sé qué. Y ahí lo que he visto es reforma estricta. Es decir, electrodomésticos, mobiliario, todo eso se ha pagado aparte. Dios o sea, que el día que saquemos la cuenta entera, igual tenemos otra sorpresa. Esto era del 23, ¿verdad? Año 2023. Se adjudica en el 23, pero primero empiezan los trabajos, en torno al verano más o menos, empiezan los trabajos de arquitectura y luego la obra arranca el 24 más o menos, dura como un año aproximadamente y yo creo que se termina en torno a julio. Yo esto lo sé todo en fuentes oficiosas porque oficialmente nadie me dice nada. O sea, que la obra se arranca, por poner un paralelismo, se arranca más o menos con la detención de Koldo inicial en el descubrimiento. No, lo digo porque es importante, vamos a ver, el respeto a los ciudadanos, o sea, yo siempre lo he defendido y me parece muy bien, oye, tienes un cargo de ministro, tienes una vivienda institucional, venga, perfecto, me parece de maravilla. Pero hay una cosa que se llama respeto a los ciudadanos. Y según están saliendo casos de corrupción, según está perdiendo poder adquisitivo la población española, según se está viendo que somos el segundo país en pobreza infantil en la Unión Europea, el tercero en pobreza relativa, el quinto en pobreza absoluta, el primero en tasa de paro general, femenina, juvenil, hombre, lo suyo es cortarse. ¿Sabes? Aunque solamente sea por una cuestión de imagen. Pero no solo eso. Yo, fíjate, hace poco fui a unas dependencias de la Guardia Civil, no voy a decir a cuáles, porque es un tema de ver fuentes. Joder, Carlos, se cae a pedazos. Sí. ¿Tú ves cómo está eso? La gente que está controlando a estos, los que están controlando a los que mandan, Javier. Eso yo veía aquellas instalaciones y decía, pero por favor, les faltan equipos informáticos, les faltan otros equipos técnicos. Javier, que lo único que no les falta son las goteras. Sí. Porque les falta de todo, incluida la calefacción. O sea, es de vergüenza como tienen a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es de vergüenza, de puñetera vergüenza. Sí, yo ya sé que con 1 millón de euros, pues quizás no se van a arreglar todos los cuarteles de España. Pero aquí no escatiman. Javier, el otro día nos decía Laura, una persona, una policía de Jupol, el coste para poner a todos los agentes que están en circulación y en tareas de peligro en la calle chalecos antibalas de verdad, no de juguete, era de 10 millones. Pues mira, con esta obra ya nos quedaban solo 9. Sí, tal cual. Javier, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias. Bueno, pues otro capítulo más. ¿Os acordáis de María Antonia Trujillo, que también se reformó los Kelly Finder. Su piso? Sí, bueno, que eran las viviendas de 25 metros cuadrados y ella, cuando se hizo la reforma, que fueron 300.000 euros, oye, algo ha subido de aquella época, aquella época, por eso digo, y también se armó un cierto escándalo y ella dijo, bueno, yo tengo derecho a vivir con dignidad. Bueno, y la gente de a pie, porque es que ahora lo que dice Pedro Sánchez es el gobierno de la gente de a pie. Antes era el gobierno de la gente, ahora de a pie. Dentro de nada, el gobierno de la gente de las aceras, porque van a terminar que no se puede conseguir una vivienda y no se puede vivir en ningún sitio a cubierto. Dice, es que tienen la hipócrita desvergüenza de ir llamándose el gobierno de la gente de a pie y luego no mirar esto. Evidentemente, oye, pues sí que son bienes públicos y todo lo que quieras, pero un poquito de moderación, por favor, que sabes que es para la vivienda de un ministro, para que viva un ministro con dignidad, como decía María Antonia Trujillo, no hace falta que te gastes 600.000 euros en una reforma. Es que es un escándalo, pero bueno, si ellos lo quieren hacer ver pasar como algo normal,
mal. Y... De verdad, esta historia de los políticos que se creen que han llegado y el cargo es suyo, o sea, ustedes tienen ahí un mandato, se llama democracia representativa por algo. Y ningún padre de familia osaría, en un momento en el que su familia está pasando hambre, zascarse una pedazo de reforma de 3 pares de narices y me gasto el doble de lo que me cuesta. No lo haría nadie. ¿Por qué? Por respeto, por honorabilidad. Bueno, pues aquí da olímpicamente lo mismo, en mitad de escándalos, que aquí veníamos ya en esas fechas, repito, es que además coincide prácticamente el inicio de las obras con el descubrimiento por nosotros de la trama Koldo, pero no por ellos, vamos a dejarnos de historias. Y veníamos del caso Tito Berni, y veníamos de todos los escándalos que todavía no estaban judicializados, pero los sabíamos todos, de toda la historia de Begoña Gómez, que llevábamos, acuérdate, Miguel Ángel Pérez, que estábamos tú y yo en OK Diario, el tiempo, bueno, yo no sé si tú habías saltado ya de vuelta aquí, otra vez a Libertad Digital, pero estuvimos sacando todos los escándalos de la cátedra de Begoña Gómez, del máster de Begoña Gómez. O sea, ¿qué me están contando? Es tomar a la población como si fuéramos imbéciles. Pero literalmente imbéciles. Vinieron desde el primer día a saquear, como decía aquel ministro de la UCD, desde el primer día, e incluso desde antes, porque ya hemos visto que lo de Cerdán es de un poquito antes de llegar al gobierno. Y no se cortan un pelo, no tienen vergüenza, que en este sentido les importa todo tres narices. Hay que recordar que hace unos meses o un par de años, ¿os acordáis que sacaba mucho pecho con eso de que era el gobierno más feminista de la historia? Luego ya, después de soltar a decenas, centenares de violadores, después de que los mensajes, las grabaciones de la UCO hayan mostrado a esos dirigentes socialistas del gobierno más feminista de la historia, hablando como hablan de las mujeres, hablando de las prostitutas, ya se tapan un poco y ya no han vuelto a decir nada del gobierno más feminista, ¿no? Y luego yo me acuerdo de Mariano Rajoy, la que le cayó, y con razón, cuando hacía esas ruedas de prensa con plasma. ¿Cuál es el gobierno más opaco, más oscuro que hemos tenido en la historia de España? Que el de Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez no da explicaciones de nada. Su gobierno no cuenta nada. No sabemos ni cuántos asesores tiene. No sabemos nada. Son totalmente opacos. Lleva año y medio sin ir al Senado a responder en la sesión de control, por ejemplo. Exacto. Y en la comisión de investigación del otro día, encima se ponía chulo y presumía de que era el presidente que más veces había comparecido. O sea, bueno, es que tiene una jeta... Les damos información de lo que publicamos mañana en Libertad Digital, más del informe de la UCO, más de la trama. Les leo 2 noticias, se las hemos mencionado antes por encima. La trama de obras públicas del PSOE realizó gestiones ante el gobierno socialista de Aragón. Koldo contactó con Lambán incluso personalmente. Había un proyecto, que era el proyecto de Minamuga, famoso en Navarra, pero es que saltaba a la zona de Aragón y necesitaban determinados permisos y necesitaban gestiones. ¿Cómo hicieron las gestiones? Pues justo como no pone en la legislación sobre procedimientos administrativos. Cojo el teléfono, llamo, que necesitamos esto, me lo apañas y se acabó. Noticia número 1. Noticia número 2, se lo ampliamos, el tema de Marruecos. La trama de obras públicas del PSOE operó en Marruecos justo después de la visita de Sánchez. Esto ocurrió entre noviembre y diciembre de 2018. No se esperaron para tener en marcha incluso a escala internacional la trama. Sánchez apareció por allá, viaje a Marruecos y justo después del viaje a Marruecos encuentro ya en diciembre con el primer ministro marroquí. ¿Y qué ocurre pasados unos días? Pues que empiezan a moverse, Ábalos que visita, Koldo que visita, Santos Cerdán que visita. Anchón Alonso que dice, ya están presionando desde allí. Anchón Alonso reclamando efectivamente las gestiones y obra que te crió de gestión, que era también evidentemente el proyecto del puerto de Kenitra, y una obra encabezada en aquel momento, el proyecto por Acciona, un consorcio encabezado por Acciona, retratado de arriba abajo por la UCO con todos los mensajes, y ahí es donde surge el famoso mensaje en el que se menciona al número 1. Dicen, con el 1 estaría bien contactar. Sí, lo mismo habían contactado ya antes, quién sabe. A mí me hace gracia cómo hay una serie de países satélites que rodean al gobierno sanchista. Venezuela, República Dominicana, Marruecos. Y en torno a todos estos países es donde fluye toda la corrupción, todos los escándalos, el Pegasus, Koldos, o sea, todo en torno a esos 3 países. Vamos a repasarlos, Miguel Ángel. A ver, Venezuela, dictadura. República Dominicana, opaco. Marruecos, hombre, democracia no es, ¿verdad? Vale, ¿cuáles más tenemos por ahí? En China había una ramificación, también, dictadura. También. Guinea, casi prefiero ni comentarlo. Lo mejor de cada casa. Sí, oye, qué Gabón, curioso, dentro de nada. O sea, no es por nada, pero no hay democracias para actuar. O sea, pero que tienen un imán.
O sea, les atraen los Nuestro dictadores. El entorno es occidental y democrático, ya lo ves. Os diré que el gran jefe indio ha hablado. Ha hablado, Lo gran voy a jefe indio. adelantar, pero How. lo vais a escuchar ahora en el boletín informativo. Antes nos vamos a ir a Tú publicidad. sabes quién citaba al gran jefe indio, ¿no? ¿Quién? El de, ¿cómo era aquella frase de Zapatero? El Ah, es no sé verdad, cuánto es es del viento, no me acuerdo. La tierra es del viento, ¿no? Sí. La tierra es del viento. Luego lo Gran jefe recuperamos. indio. Vamos con Civislen, Bueno, Sandra. vamos con Civislen y un consejo para que todos aquellos que estén buscando financiación para su proyecto inmobiliario, porque esta empresa, Civislen, de financiación a promotores y de inversión alternativa, ofrece muy buenas oportunidades. En civislen.com pueden entrar y van a encontrar toda la información. Las 10:01, las 9:01 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Lucía Guadalupe, bienvenida. Buenas noches. Bueno, a ver, porque tenemos última hora. José Luis Ábalos acaba de reaccionar al informe de la UCO. Sí, pese a que la Guardia Civil asegura en su informe que el exministro socialista habría pactado más de 1 millón de euros en mordidas de obras públicas, Ábalos, a la salida del Congreso, lo ha negado todo. De la cobro de comisiones con Acciona, con obras de Acciona. En absoluto no hay nada de eso. Pero Se bueno. llevó 1 millón, que dice la UCO en el informe. No lo dice, creo, ¿eh? No ¿Se lo he enriqueció? leído. Tiene razón, 1.070.000. Pues ya ves. ¿Puede confirmar la trama, el 2%, señora Ábalos? Absolutamente que no. Venga, y mientras tanto, otras reacciones políticas a este informe de la UCO. En su último informe entregado al Tribunal Supremo, la UCO señala al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como el enlace entre el Gobierno y Acciona para los amaños de obra pública. Sobre esto le han preguntado a Pedro Sánchez. Tenemos que dejar a la justicia trabajar y es el tiempo de la justicia. Nosotros hemos hecho y hemos asumido esa responsabilidad política, hemos actuado de manera contundente. Esto decía el presidente desde el Palacio de la Moncloa, al tiempo que en el Senado hasta 3 ministros han evitado contestar a las preguntas de la prensa. Muchas gracias, buenas tardes. Los periodistas lo han intentado con Marlaska, con Puente y con Bolaños, sin éxito. Solo han conseguido que conteste la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Simplemente respetar los procesos judiciales y que la justicia actúe y siga su curso. Bueno, y mientras tanto, en el Partido Popular piden ya directamente y abiertamente la dimisión de Pedro Sánchez por haber tenido a 2 máximos colaboradores cobrando comisiones ilegales. Es lo que ha dicho la vicesecretaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, en un vídeo remitido a los medios de comunicación en el que ha asegurado que la moción de censura de 2018 sirvió para institucionalizar la corrupción. Sánchez debería comenzar de una vez por todas a colaborar de verdad con la justicia. Y también lo que debería de hacer es presentar de forma inmediata su dimisión. Bueno, y por cierto que mañana la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la de las pulseras antimaltrato que no funcionan nunca, esa, bien, va a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el último fallo de estas pulseras. Sí, Redondo va a comparecer a petición propia y del Partido Popular y en concreto va a tener que rendir cuentas sobre el fallo del 11 de noviembre que dejó inoperativos algunos dispositivos durante varias horas y obligó al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de emergencia para proteger a las víctimas. Y esta tarde, cuidado que esto puede ser importante, Félix Bolaños ha evitado respaldar la inocencia del fiscal general del Estado en el Senado y ha acusado al PP de enfangar a los militantes del PSOE. A diferencia de Pedro Sánchez, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no ha querido respaldar durante la sesión de control en el Senado la sentencia de inocencia que defiende el presidente del Gobierno sobre el fiscal general, acusado de revelación de secretos, y ha afirmado que España vive una situación de plena normalidad democrática, algo a lo que la portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta ha hecho mención, acusando a Pedro Sánchez de gobernar sin contrapesos, sin presupuestos y sin apoyo parlamentario. ¿Es normal perder unas elecciones y negociar en Waterloo con el reo Santos Cerdán? No. ¿Bloquear más de 30 leyes por miedo a la derrota parlamentaria? Su gran anormalidad democrática es esto: convertir el gobierno de Sánchez en referente europeo de corrupción. Ustedes generalizan y tratan de enfangar siempre con todo a las personas honestas y honradas que militamos en el Partido Socialista. Y en su comparecencia junto a Zelensky, Pedro Sánchez ha anunciado que España mandará más ayuda militar a Ucrania y para ayudar a su reconstrucción. Pero va a tener fácil porque los últimos recuentos marcaban que estábamos dando la misma ayuda que Luxemburgo, que tiene una población de 600.000 habitantes. El anuncio se ha producido después de la reunión del presidente con su homónimo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Moncloa, donde Sánchez se ha comprometido a movilizar 817 millones para armamento y reconstrucción.
Este paquete incluirá, en primer lugar, el envío de nuevo equipamiento defensivo por un valor aproximado de 300 millones de euros y como parte de nuestro acuerdo bilateral de seguridad, que como recordarán son 1.000 millones de euros que hemos comprometido también este año en materia de seguridad con Ucrania. Bueno, pues déjenme que vayamos con otras noticias, porque mientras terminan de destrozar España con corrupción, no se crean que hacen una cosa distinta en intentar gestionar, o por lo menos en intentar ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están intentando pelear, por ejemplo, entre otro tipo de áreas, pues contra los narcos. No, a ellos los dejan literalmente vendidos. Miren, les doy el titular. Interior frena la movilización de los antidisturbios para repeler al narco, pese a la situación crítica en Cádiz. ¿Se acuerdan? Primero quitaron Oconsur. Luego resulta que nos veíamos escenas como la de que se mandaba a unos pobres guardias civiles a la muerte, porque se les mandaba con una Zodiac pensada para situar en el punto de inmersión a los buzos, y tenían que enfrentarse con eso contra lanchas motoras de ultimísima generación contra los narcos. Morían 2 guardias civiles en Barbate, asesinados. Bien, luego para colmo, resulta que cuando viene la delegación del Parlamento Europeo, Marlaska da la orden de retirar la barca para que no se vea. En estas estamos. Bien, pues ahora directamente frenando la movilización de los antidisturbios, que puede ser el único recurso que tienen. Bueno, los agentes ya están denunciando que el Ministerio no contesta su petición. Ricardo González Mangas, vamos a poner el contexto a todo esto, porque tiene toda la pinta, de nuevo, de dar la espalda por parte de Fernando Grande Marlaska y dejar vendida a la policía. Sí, vamos a poner un poco de contexto. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado denuncian una situación de abandono total por parte del Gobierno de España. Ante la falta de material, la falta de personal, se sienten completamente desamparados ante el auge de la entrada de droga en España. Según datos del Ministerio del Interior, las operaciones policiales contra la droga subieron un 43% en 2024 respecto a 2023 y se incautaron unas 300 narcolanchas. En el primer semestre de 2025 se han incautado ya unas 98 toneladas de drogas y hay más de 2.000 detenidos. Pero esto no es suficiente para que el Ministerio del Interior ponga más medios. Desde la noche de radio hemos hablado con varios agentes que están allí trabajando sobre el terreno. Javier es policía en la provincia de Cádiz y pertenece a Jupol. La presión del narco es brutal, llegando a darse casos de vehículos particulares de policías o guardias civiles incendiados. Nuestros hijos asisten a los mismos colegios que los hijos de los narcos y la presión que sufren es evidente, llegando los niños a evitar manifestar la profesión de sus padres por miedo a posibles represalias. Hoy el diario El Mundo ha avanzado y este programa ha podido confirmar que el Ministerio del Interior está frenando la movilización de los antidisturbios para repeler a los narcotraficantes, pese a la situación crítica que se está viviendo en el estrecho. Necesitamos un incremento del personal real en las plantillas. Faltan alrededor de 800 chalecos antibalas en la provincia. Necesitamos paneles balísticos, escudos y cascos también balísticos. Necesitamos un armamento de superior potencia al que emplean los narcotraficantes para poder hacerle frente de manera eficaz. Hay que atacar directamente al narco en todos los frentes, haciéndose necesario la activación de la UIP, la Unidad de Intervención Policial. También hemos querido hablar con Lucas, que es guardia civil en Huelva, de la asociación AUGC, que nos ha contado que los narcos ya directamente utilizan armas de guerra. Además, Lucas nos ha comentado que los traficantes de droga abandonaron una narcolancha en la playa en Huelva debido al temporal hace 5 días. Incluso aparecen garrafas de combustible utilizadas por los narcos en las playas de Huelva. Esta narcolancha todavía no ha sido retirada. Estamos esperando a que se la lleve cuando la subdelegación del Gobierno dote de medios, supongo que a la Guardia Civil, para que lo retire. No sé, estarán esperando a que vengan los Reyes Magos a llevarse la narcolancha o algo. Nos sentimos completamente desprotegidos por parte del Ministerio del Interior y la Dirección General. Los compañeros lo dicen. Las situaciones a las que van a pelear contra el narcotráfico o otro tipo de delincuencia son muchas veces desproporcionadas. Una denuncia parecida también que hacen desde la asociación Jucil. Mila Cívico es su portavoz. Presencia de armas de guerra, Kalashnikov y estructuras paramilitares en las descargas, especialmente en Huelva, donde ya se han tramitado múltiples procedimientos por depósito de armamento militar. Las narcolanchas ya no se quedan en estrecho. Se han expandido por todo el litoral, desde Cádiz hasta Huelva, entrando incluso por el Guadalquivir. Ante esto, Carlos, los policías y los guardias civiles siguen exigiendo a Interior que su profesión sea reconocida como de riesgo. Bueno, pues nos está escuchando ya Laura García, portavoz de Jupol, de la Policía Nacional. Laura, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Oye, nada, un placer tenerte aquí. Antes de que entremos en detalles, te voy a hacer la pregunta que yo creo que cualquier persona que esté siguiendo estas informaciones, que estoy convencido que es la inmensísima mayoría, porque hay una indignación brutal con el trato que se está dando, pero ¿por qué hacen esto? Porque a mí solamente se me ocurre una cosa, y es la relación que tenemos con Marruecos. Vamos a dejarnos de historias. O sea, Marruecos ha convertido el Valle del Rief en una gigantesca plantación de droga. Es que no hay otra forma de entender qué es lo que está haciendo esta gente. Sí, desde luego que el problema, yo estoy completamente de acuerdo, creo que hay que atajarlo desde la propia raíz, ¿no? Y es verdad que el sur de España se ha convertido en la frontera de la entrada de droga de toda Europa. Es decir, o atajamos el problema de raíz o esto sigue siendo un coladero. Es verdad que hemos sido conocedores de que se ha tomado la decisión de no activar a los compañeros de la OIP en lo que se lo denomina el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya otras unidades que se puedan hacer cargo de ello, como es en este caso la UPR, que lleva desplegándose allí unidades de toda España desde hace muchísimos años. Para que la gente, Laura, no se nos pierda, UIP son los clásicos, lo que siempre le hemos llamado antidisturbios, sí. Y la otra unidad es lo que ellos mismos suelen denominar los hermanos pequeños, que tienen que no quiero que nadie me lo tome como menosprecio, nada más lejano a la realidad, pero para que la gente nos entienda, que tienen protección, tienen formación, pero no llegan a ser la UIP en cuanto a capacidad de combate, por decirlo de alguna manera. Eso es, mira, es muy importante ver las diferencias que hay entre ambas unidades. Como bien has dicho, la UIP es una unidad de élite mundial en orden público, que es su especialidad y que realizan un trabajo completamente admirable. Los vemos cuando las calles arden, ahí aparecen, ¿no? La UPR, que además es la unidad a la que yo pertenezco, es una unidad que es muy polivalente, sí, que exacto. También tenemos competencias en orden público, pero que además estamos más que acostumbrados a realizar entradas y registros, los controles en las vías públicas, en carreteras, lo que conocemos como redadas de todo tipo en locales, y por eso, y además que somos una unidad especializada en la seguridad ciudadana, que es uno de los mayores problemas que hay precisamente en toda esa zona, que está muy castigada por el narcotráfico y todo lo que conlleva en sus calles. Entonces, ahí es muy necesaria también una unidad de seguridad ciudadana, que sí, lógicamente de orden público también. Cuantos más seamos, mejor. Claro, es que esta es la historia. O sea, claro. Vas siguiendo la secuencia lógica, o lo que debería ser la secuencia lógica, y dices, o sea, primero quita Noconsur, pero ¿por qué quitas Oconsur? ¿Por qué te cargas una unidad totalmente de élite especializada en el control de la entrada de drogas? Luego resulta que cuando tienes que enviar agentes o guardias en este caso guardias civiles, los envías con una porquería de lancha. Luego resulta que cuando tienes dos cuerpos, el tuyo, Laura, y tienes los antidisturbios más potentes, los UIPs, decides que los UIPs no los envías. O sea, pero exactamente ¿qué quieren? ¿Dejaros en el chasis? Claro, es que lo mismo, la misma similitud que lo que pasó con Barbate, ¿no? Que envías a combatir prácticamente con un flotador a una narcolancha, pues es lo que pasa, que lo que se necesita en la UPR, porque nosotros tenemos las mismas armas largas que la UIP, tenemos los escudos balísticos, ahora además también disponemos de vehículos 4x4, pero lo que no pueden hacer es enviarnos allí, que somos la unidad, una de las unidades que hay que estar, sin las placas cerámicas para protegernos cuando nos disparan con un arma larga y los cascos balísticos. Porque si te digo una cifra, no sé si te va a dar la risa o te vas a echar a llorar. La UPR dispone solamente de una placa cerámica por furgoneta, es decir, por 6 funcionarios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y Marlaska qué espera? ¿Que cuando disparen la bala os la rifáis o qué? No, y el que se la ponga, pues adivinar si le van a disparar de frente o por la espalda, para no morir. Entonces, esto es lo que no se puede permitir, que se envíen a unidades sin material. Claro, Laura, es una placa, no es un chaleco. No, claro, son unas placas o la tienes delante o la tienes en la espalda. Entonces, claro, y tampoco disponemos de cascos balísticos, ¿no? Como sí que dispone la UIP. Entonces, aquí se está intentando componer un puzzle, cuando lo que hay que hacer es que las unidades como la UPR, que puede perfectamente hacer el trabajo que se está haciendo durante muchísimos años en toda la zona de Gibraltar y del sur de España, pues dotarle de lo que se necesita.
para un ataque de Laura, armas de guerra. ¿sabes lo que pasa? Que claro, hemos escuchado la descripción de que los narcos, que evidentemente están metidos, inmersos en mafias internacionales, cuentan con armamento de guerra, Kalashnikov, AK-47, etcétera. Armamento que además está incluso utilizando una munición, porque si es el AK-47, sobreentiendo que está utilizando la vieja munición 762, más potente incluso que la que está en estos momentos en funcionamiento en la OTAN. Pero bueno, amén ya de detalles, estamos hablando de que mandan a gente contra armamento de guerra. Tú has puesto la comparativa y no me extraña de Barbate, o sea, solamente puedo pensar que Marlaska lo que está es intentando buscar que os acobardéis. Claro, aquí hay un pequeño problema, y es que tanto la Guardia Civil como vosotros tenéis muy claro a quién protegéis, que es a nosotros, y tenéis muy claro que tenéis que cumplir con el deber sí o sí, aunque os manden en pañales, con lo cual lo que está haciendo Marlaska, al poner a prueba vuestra obligación y vuestro cumplimiento del deber, es poneros en peligro. Sí, nosotros no le vamos a fallar nunca al ciudadano, aunque por desgracia, como vemos alguna vez, nos cueste la vida. Y bueno, mañana a las 12 de la mañana, Carlos, si vienes te invito a un café, tenemos frente al Ministerio del Interior una concentración y animo a todos los ciudadanos, a todos los compañeros a que vengan para protestar por esta nefasta gestión que está haciendo Marlaska y que va a conseguir que nos maten. Repite la citación y la dirección. Mañana frente al Ministerio del Interior a las 12 de la mañana. Ministerio del Interior, al lado de Colón, ¿verdad? Eso es. Paseo de la Castellana, no me acuerdo ahora el número, pero vamos, al lado de Colón. El número 5, creo recordar. Número a nosotros, 5. Como somos muy peligrosos, nos alejan un poquito, por si acaso, pero sí, allí estaremos, frente al Ministerio del Interior. Oye, a lo mejor resulta que reparten las placas cerámicas a los policías a los que les van a pedir que protejan al ministro de vosotros. A lo mejor es cuando reparten ahí los cascos balísticos. Madre mía. Laura, que un abrazo muy fuerte, reparte abrazos por ahí a todos tus compañeros, Dios bendito. A ver si acaba pronto esta etapa, de verdad. Esperemos. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo enorme, Laura. Yo, de verdad que no, o sea, hay veces que no llegas a entenderlo. La única explicación que veo, la única explicación posible, repito, es un acuerdo bajo manga con Marruecos, que no es que nos hayamos convertido en la lanzadera de la droga en Europa, sino que hay un plan para que nos convirtamos en la lanzadera de la droga. Y está jugándose a un juego peligrosísimo, que es ver si los guardias civiles, como les mandamos con una, perdón por la expresión, mierda de lancha, o los policías nacionales, como les mandamos sin protección, acaban tomando la decisión de no ir. De forma que el narco entra mucho más cómodamente. No sé, en breve a lo mejor les subvencionamos la entrada ya a las narcolanchas. Es que el narco es muy importante para Marruecos, ¿eh? Es muy importante, porque además, primero que vive mucha gente de ello. Luego que hay también coimas y mordidas que te voy a contar con la autoridad pertinente. Porque además lo denuncian ellos. Y además hay periodistas en Marruecos que lo han insinuado y que ya sabes que allí no hay una libertad de expresión tremendamente amplia. Y luego que todo el mundo sabe perfectamente cómo llegan las barcas, cómo llegan las narcolanchas a España. Lo de Huelva que están contando, dice, oye, que hay aquí una narcolancha que lleva 5 días y que no viene nadie a retirarla. Ya se sabe que se mira para otro lado. Por lo tanto, es que aquí hay un acuerdo bajo tierra. Eso es que no hay otra explicación. Sandra, no tiene sentido. Cuéntanos lo que está pasando de una noticia que dimos, creo recordar que fue hace como una semana. Fue la semana pasada, la anterior. Sí, yo diría que la semana pasada les contamos que había venido una misión europea a analizar todo lo que había pasado con ese crimen de Barbate, y lo que denunciaban, por ejemplo, desde la CEP, desde la Confederación Española de Policía, era que Marlaska, el Ministerio de Interior, había escondido esa narcolancha para que precisamente los eurodiputados no la vieran. Bueno, pues hoy el ministro del Interior ha estado en el Pleno del Senado, allí le han preguntado por este asunto, y lo que ha dicho es que si esa lancha, esa patrullera, no estaba en el lugar donde estaba, en el puerto de Barbate, era por decisión de las familias de las víctimas. Bueno, pues nuestro compañero Luis Colom lleva en estos momentos una noticia que dice así: Marlaska falta gravemente a la verdad para esconder a Europa la narcolancha del crimen de Barbate, porque pues todas las fuentes que ha consultado le dicen que esto es mentira, que es evidente que no lo hizo por petición de los familiares de las víctimas, sino para evitar que los eurodiputados analizaran esa embarcación y recogieran sus conclusiones en el informe. ¿Se puede ser más mezquino que recurrir a decir que han sido las propias víctimas? O sea, ¿se puede ser más ruin y más cobarde? O sea, si se lo has escondido al Parlamento Europeo, o sea, por lo menos ten, no sé, 1 miligramo de decencia y cállate. O sea, aludiendo a las familias de las víctimas. De la información. Y si fuera así, lo haces en el primer día, pero qué casualidad que lo haces justo cuando vienen los eurodiputados. En la información nuestra, la que estamos sacando, que efectivamente es mentira, se está citando quién está certificando que es mentira y demás, ¿verdad, Sandra? Eso es. Dios bendito.
Yo jamás entenderé el maltrato sistemático de este gobierno de Pedro Sánchez y de su ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil. O sea, es que no me entra en la cabeza, ¿no? O sea, cómo se destina, se dilapida tanto dinero en que esta gente, lo voy a dejar ahí, siga gobernando, y sin embargo las personas que más arriesgan sus vidas, con unos sueldos que a veces son, o sea, en fin, hablas con alguno y te dicen lo que cobran y es que te parece un insulto, y ahí siguen currando, metiendo horas como bestias, jugándose la vida. Y luego tenemos a estos dirigentes políticos miserables, que ya no solamente no les pagan lo que deben, sino que encima ni les dan el material para protegerse, y por supuesto dejando a los pies de los caballos a todos estos agentes que se están jugando la vida, el pescuezo diariamente en Gibraltar. O sea, es que es inexplicable. No solamente es explicable porque les tengan una inquina. En el caso de la Guardia Civil está clarísimo por qué. El Partido Socialista porque les investiga por corrupción. En el caso de Bildu, porque eran los que más les ponían en jaque en la época etarra, y se la tienen jurada. Totalmente. Después de la masacre que provocaron en la Guardia Civil, pese a eso se la tienen jurada, evidentemente. En el caso de los Esquerra, los Junts, porque representan a España. En el caso de Compromís, exactamente por lo mismo. En el caso de Benega, exactamente por lo mismo. Y me imagino que es extensible a la Policía Nacional. Pero es tan rastrera la explicación que ha dado Marlaska, es moralmente tan vomitivo, porque decir que lo han pedido los familiares de las víctimas de estos dos guardias civiles que los mandaron a la muerte directamente, pues sabían a lo que se enfrentaban, con un flotador para hacer frente a una lancha de esta. Y decir que han sido ellos, es que hay que ser muy mezquino moralmente y no tener ningún tipo de, en esto, desde principios morales, porque no se puede actuar, decir eso. Tienes que pensar, por lo menos callarte, tienes que pensar en las víctimas a las que estás ofendiendo. Dos titulares más con respecto al informe de la UCO, lo está publicando El Debate. La UCO descubre que Ábalos pactó 1.070.000 euros en mordidas de obras. Solo Ábalos, 1.070.000 euros en mordidas de obras, y que Cerdán era quien tenía que hacerle llegar el dinero. Vamos, que conocía absolutamente todo, básicamente porque era el que enviaba el dinero. Y otra noticia, cuidado con esta, la Guardia Civil encuentra citas de Cerdán y su socio en Ferraz en las que se exigía apagar los móviles para evitar escuchas. Esto, repito, citas de Cerdán, ya no es Koldo, ya no es el comandante Villalba. No, ya era Santos Cerdán. ¿Esto cómo le llama Sánchez? El gobierno más transparente de la historia, ¿no? O sea, transparente porque vas a mirar y no vas a encontrar nada. Lo han borrado todo. O sea, debe ser la famosa estrategia del fiscal general. Les ha salido fatal, ¿no? Todas estas estrategias para Dios, que no les espiaran y tal. Ha sido un puñetero desastre. Sí, pero han llevado unos cuantos años, ¿eh? Cuidado que eso lo sabía todo el mundo. Por eso no se lo perdonan a la UCO. Claro. Porque mira que han puesto empeño en que no les pillaran y la UCO les ha pillado. Abrazo enorme a la UCO. Un día tendremos que empezar con esta afición que tenemos por poner nombres ridículos a las calles, que si la calle de Tintín, de Milú, esto es literal, aquí en Madrid, y si empezamos a ponerle nombre, la calle de la UCO, la rotonda de la UCO, bueno, yo me voy allí, pero vamos, todas las mañanas a saludar. Bueno, vamos con una historia, esta es buena. Ricardo González Mangas, bienvenido de nuevo. Fundación La Caixa se dedica a lo que se tiene que dedicar. La neumonía sigue siendo hoy la principal causa de mortalidad infantil por infección en todo el mundo. Cada año, más de 700.000 niños pierden la vida por una enfermedad que en la mayoría de los casos se puede prevenir. Por eso hoy tenemos que hablar de Fundación La Caixa. Ricardo. Sí, porque estas pérdidas de vidas evitables se producen sobre todo en países más desfavorecidos. Por eso, desde 2008, la Fundación La Caixa impulsa la Alianza para la Vacunación Infantil junto a Gavi y con el apoyo de la Fundación Gates y el Instituto de Salud Global de Barcelona. Una iniciativa que desde entonces ha conseguido inmunizar a más de 11,7 millones de menores en zonas especialmente vulnerables de África, donde acceder a una vacuna puede ser la diferencia entre vivir o morir. Rafael Vila San Juan es el director del área de traslación e impacto del Instituto de Salud Global de Barcelona. Los niños hasta la edad de 5 años no tienen inmunidad y por lo tanto cualquier enfermedad que puedan contraer inmediatamente pueden morir. Por eso es tan importante vacunar a todos los niños menores de 5 años. Este logro ha sido posible gracias a un esfuerzo conjunto, la aportación de la Fundación La Caixa, las donaciones de casi 7.000 empresas y la colaboración de miles de ciudadanos solidarios. Además, por cada euro que aporta un donante, otro lo suma la Fundación La Caixa y 2 más la Fundación Gates. Un mecanismo que multiplica no solo el dinero, sino también el impacto. Gracias a esta financiación, en los últimos 6 años, la Fundación La Caixa ha podido cubrir el 100% del coste de los programas de vacunación contra la neumonía
Kenia, en Mozambique y el 25 en Etiopía durante el año 2021 y 2022. El reto principal es poder llegar a todos. Si vacunamos a todos los niños, evitamos que muchas de las enfermedades infecciosas circulen por el mundo, incluyendo también nuestros países. Y por tanto tenemos que llegar a todos. Y para eso hay que combatir, en primer lugar, la idea de que esto es un gasto, de que esto es un dinero que hay que llevar a otros países. No, esto es un dinero que hace que la salud sea realmente global y que mejoremos todos. Y lo segundo, combatir también a aquellos que piensan y que defienden que las vacunas no son la solución, porque la evidencia nos va a llevar, y ya nos está llevando, a demostrar que efectivamente cuando hay vacunas hay vida, y ese es el camino. En 2025 la Fundación La Caixa ha renovado su apoyo por 17º año consecutivo. Su aportación vuelve a duplicar todas las donaciones que lleguen a la Alianza, una iniciativa que también está abierta a los clientes de CaixaBank, tanto particulares como empresas. Desde el año 2000, Gavi ha ayudado a vacunar a más de 1.200 millones de niños en 78 países, evitando 20,6 millones de muertes prematuras. Un trabajo coordinado entre las entidades públicas y privadas junto con la Fundación La Caixa. Además, esta iniciativa es única en Europa por algo más, la implicación de los propios clientes de CaixaBank, porque su red de oficinas trabaja en sensibilizar y ofrecer a sus clientes una vía para transformar y responsabilizar socialmente en las vidas protegidas. Bueno, pues Ignacio Escudero, coméntanos ya un proyecto, un reloj que se llama Durcal, que puede ser muy interesante. Coméntanoslo. Nos vamos después a publicidad y vamos a volver atención con la gloria de modelo de financiación autonómico que está preparando María Jesús Montero. Agárrense.